Perfecto. Bueno, la resonancia magnética es la adquisición de imágenes que proporcionan información de la respuesta o movilidad de las moléculas del agua, es decir, los protones del hidrógeno. Recuerden que el agua es H2O. El hidrógeno, los protones del hidrógeno van a moverse ante la exposición en un campo magnético. Ese movimiento de los protones, la computadora lo capta y le da un valor. Eso es lo que va a suceder. Entonces, no se utilizan rayos X, o sea, es energía no ionizante. Consiste en crear un campo magnético y ese campo magnético hará que los protones cambien de dirección. Y ese movimiento de cambio de dirección lo hacen, así como ven ahí en la imagen abajo a la derecha, lo hacen de una forma más o menos intensa, y de acuerdo a la distancia que recorra el protón, va a ser la información que se da. Bien, entonces, ahí está el campo magnético. El movimiento de los protones va a crear un impulso de radiofrecuencia. A eso se le llama resonancia de protones. Y eso sucede cuando modifica su eje. La computadora o el ordenador lo que hace es darle una medición, un valor a ese movimiento del protón, y eso ocasionará una intensidad de la respuesta. Por eso, lo que vemos ahora es que ahí se va a ir, ya. Vemos que el movimiento de los protones no es que se mueva y ya, sino que se mueve, pues no sé, vamos a tener la movilidad de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, así como lo ven ahí hasta que se para. De manera que, por ejemplo, si yo tomo los dos protones que ven a la derecha, el de arriba y el de abajo, entonces el de arriba, pues su cambio de dirección será más corto. En cambio el de abajo, el cambio será más largo. Pero al hacer ese movimiento de ir y venir, de va y ven, seguramente ustedes no recuerdan mucho, pero hace muchos años había unas brújulas. Ahora ya te aparece ahí en el celular, pero la brújula magnética era una agujita que se movía hasta que se quedaba parada. Bueno, pues eso pasa. La diferencia entre el protón de arriba y el de abajo es el tiempo de respuesta. Obviamente, el protón de abajo, que tiene que recorrer más distancia, tardará más tiempo. De ahí que podría tener la respuesta o la intensidad de la respuesta es lo que me da a dar el valor. A diferencia de la tomografía, en donde medimos densidades, aquí vamos a medir intensidad. Intensidad de la respuesta a los protones. Y tendré hiperintensidad, el blanco más blanco, hipointensidad, el negro más negro. Pasando por los diferentes tonos de gris, al término medio sería la isointensidad. Y entonces, aquí la diferencia es que, por ejemplo, si yo le tomo una foto al protón en el primer momento, le tomo una foto al protón en este momento, pues es un valor. Si se la tomo cuando se está moviendo a esta velocidad es otro valor. Si lo tomo cuando está a esta velocidad es otro. Y cuando ya le voy a tomar casi para parar es otro valor. Y eso me lo voy a diferenciar en tiempos. Entonces, por ejemplo, el agua que tiene mucho hidrógeno, pues tendrá una hiperintensidad. Tiene mucho hidrógeno, muchos protones. En cambio, el hueso, que no tiene hidrógeno, tendrá una hipointensidad. Fíjense, entonces ahora, a diferencia de la tomografía, el agua la veré blanca según el tiempo, sí, pero en la fase ya avanzada, cuando el protón se está moviendo al máximo, le tomo una foto y va a salir hiperintenso. Si el protón está quietito, pues entonces saldrá hipointenso. Como en el T1. En el T1 el protón está quietito, los protones están quietitos, entonces el agua, el líquido, incluso el líquido cefalorraquídeo saldrá hipointenso. A diferencia de cuando ya está bien acelerado el protón, todo será hiperintenso. Vean el líquido hiperintenso. Entonces, eso es lo que vamos a estar midiendo en adelante.
Ya, eso sería T1 y T2. El T1, entonces, como en este caso, vemos el líquido cefalorraquídeo hipointenso y el parénquima cerebral con algunas lesiones, y en este caso hiperintensas, procesos inflamatorios. Una de las ventajas de la resonancia magnética nos permite ver claramente estructuras que a lo mejor con la tomografía no pueden verse tanto. Y vemos, por ejemplo, en la imagen de arriba, un canal estrecho, un accidente en el que hay varias hernias de disco y se presentan lesionando ahí la médula espinal. Una imagen muy bonita de las tálamo, el cuerpo calloso, las circunvoluciones, tienda del cerebelo, el cerebelo, vean el mesencéfalo con el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, el puente, bueno, entonces aquí vemos que el bulbo está apretado e incluso si se fijan bien, la amígdala cerebelosa se está metiendo. Esto forma parte de un problema que se llama un síndrome de Arnold-Chiari, con CH, Chiari. Arnold-Chiari se dice, pero es Arnold-Chiari. Es una malformación de Arnold-Chiari que ocasiona una compresión a nivel bajo del tallo cerebral. Otro canal estrecho, pero aquí lo que llama la atención es que la médula espinal está blanca. ¿Por qué? Porque tiene inflamación. El edema es hiperintenso. O acá, en donde la médula espinal tiene un hoyito en el centro, que es una sinomielia, y se puede ver. También podemos ver nosotros las diferencias entre lo que sería la evolución. Una hemorragia cerebral, como la que ven aquí arriba, un hematoma laminar, o una zona de hemorragia que se va absorbiendo en el nivel del parénquima cerebral. 22, 22. En el caso de las calcificaciones, por ejemplo, pues como no tienen hidrógeno, la vamos a ver hipointensa, la calcificación o las calcificaciones. Lo mismo va a pasar en las cercosis. Las calcificaciones se verá una ruedita hipointensa. Frecuentemente vamos a ver esas lesiones en sustancia blanca que no se ven en tomografía y nada más se ven en resonancia magnética y equivalen a dos posibilidades: a enfermedades mielinizantes de tipo esclerosis múltiple, que vamos a revisar en su profundidad. También puede ser a un proceso de microangiopatía o enfermedad de pequeños vasos. Cuidado. En pacientes con traumatismos, vean cómo hay una interrupción del espacio, un canal estrecho por trauma, o las famosas hernias de disco lumbares, que antes hacíamos la mielografía y que ahora pues con la resonancia prácticamente vemos la compresión de las hernias de disco y claramente se puede tener el diagnóstico ya sin sin ser tan invasivos. Uno de los cambios más actuales es la resonancia magnética funcional, en donde además vemos la función biológica. Hay varias secuencias, muchas de estas secuencias las vamos a revisar en enfermedad vascular cerebral. Por ejemplo, vean lo que sería la perfusión. La perfusión depende del transporte de la sangre, la difusión, transporte del agua, y la espectroscopía es el metabolismo celular. Lo tocamos muy brevemente y cuando hablemos de vascular cerebral veremos mucho más en detalle. Por ejemplo, la perfusión, la difusión, como vemos en la imagen superior, el movimiento de las moléculas de agua, tanto intra como extracelular, me va a dar precisamente una imagen. Ese sería eso sería lo que es la difusión. Esto lo voy a marcar porque está muy enredado aquí, pero en difusión es esto, transporte del agua, perfusión es el de la sangre y espectroscopía, pues es el metabolismo celular, ¿sí? Bueno, esos son los más importantes. Por ejemplo, la perfusión. Imagínense ustedes una esponja grandota y le echamos agua con una manguera, ¿sí? Eso es la irrigación. Pero el agua que chupa la esponja, esa es la perfusión. La perfusión se refiere a la sangre que llega al tejido cerebral, cuánta llega y qué tan rápido llega. Y es una imagen prácticamente de movimiento como la que están viendo ahí en color, que puede estar cambiando de acuerdo a la mayor o menor perfusión. Por ejemplo, en esa tomografía vemos un paciente que tiene un infarto cerebral
una zona hipodensa en tomografía, pero que si le hago la resonancia a este paciente funcional con perfusión, veo que hay zonas de cero perfusión o zonas de 100% perfusión, pero veo zonas intermedias de hipoperfusión. Y eso lo vamos a platicar más cuando platiquemos de enfermedad vascular cerebral. Bien, por otro lado, por ejemplo, la espectroscopía ahora me puede medir los neurotransmisores, ver si están bajos o están altos, como la creatina, la acetilcolina, el glutamato o el lactato que se libera cuando hay un daño, como acá vean la medición en espectroscopía, un infarto cerebral que me está provocando liberación del lactato y lo vemos así, no así la noradrenalina o la acetilcolina, pero junto con esto, con la aparición o la medición de los neurotransmisores, pues es la espectroscopía una de las nuevas funciones de la resonancia magnética. Valga la redundancia, funcional. La angioresonancia también es útil para ver lesiones aneurismáticas, pero malformaciones arteriovenosas como la que ven acá, pues también podemos ubicarla. Más recientemente, ya hemos platicado, de que ahora se habla de tractos. La tractografía me permite también analizar las funciones y las conexiones diferentes de los lóbulos, de los hemisferios, inclusive con el cerebelo y con el tallo cerebral. Los pacientes que llegan a tener lesiones, como vemos aquí, pues van a tener compromiso de los tractos, de la tractografía. Igual que vamos a ver la alteración cortical por la falla de los mismos tractos. Y entonces podremos tener imágenes como las que vemos acá y que destacan entre ellas también la volumetría. Ahora podemos hacer nosotros una medición. Les pongo como ejemplo un juego que se llama Lego. El Lego, esos cuadritos que uno va dando mil cosas. Bueno, así se cuadricula el cerebro, tanto la sustancia gris como la sustancia blanca, y se le da la medición exacta en volumen en milímetros cúbicos. Y entonces enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple pueden funcionar para ver la volumetría y hacer estudios consecuentes. En los pacientes con la enfermedad de Alzheimer realmente no tendría caso porque ya vemos que está disminuido el volumen. Pero ¿qué tal en los hijos o los nietos de los pacientes con la enfermedad degenerativa de Alzheimer? Pues sí podemos hacer la volumetría para ir midiendo e ir haciendo un pronóstico de que el paciente pueda tener más adelante cambios degenerativos. Bien, la tomografía por emisión de positrones, el PET, es un estudio también en el cual podemos nosotros medir los depósitos anormales. Por ejemplo, la beta-amiloide, que es una proteína anormal que se presenta en la enfermedad de Alzheimer, como lo vamos a ver acá. Y esos depósitos de beta-amiloide, ¿cómo se van formando? Conforme vamos avanzando el deterioro cognitivo. Igual que toda la función cerebral va disminuyendo, así como va aumentando el tamaño ventricular, la hidrocefalia de presión normal, pero que pues evidentemente estamos pues constatando de que hay una disminución significativa de la función cerebral. Los radiólogos, me quedan 4 minutos para decirles nada más esta parte terminal. Hay muchas características de enfermedades que se han visto, por ejemplo, en algunos pacientes con enfermedades degenerativas, como eso, la presencia de los ojos del ojo de tigre, o en los pacientes que hacen hiponatremia y que se repone demasiado rápido, hacen un problema osmótico desmineralizante como este, que vean, se daña el tallo cerebral y semeja la trompita de un cochinito. Igual la carita del osito panda en la degeneración hepatolenticular, enfermedad de Wilson. O, por ejemplo, en la parálisis supranuclear progresiva, el adelgazamiento del tallo cerebral me semeja también la presencia de las orejas de Mickey Mouse o el piquito del colibrí que ven ustedes aquí arriba y que corresponde precisamente también a la parálisis supranuclear progresiva, que es una enfermedad extrapiramidal que ya platicaremos un poquito de ella en el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Parkinson.
Esto que semeja a una trompa de elefante, también lo vamos a ver frecuentemente en la enfermedad de Alzheimer por la atrofia temporal. Las malformaciones arteriovenosas se ven como si fueran unas angulas, ahí unas viboritas, unas lombricitas, o enfermedades degenerativas como la enfermedad de Lermit, en que se ve la piel de tigre, por ejemplo, o en la leucodistrofia metacromática, que es un problema también degenerativo, en donde vemos las zonas como si fuera una piel de leopardo, más o menos. También en la agenesia o disgenesia del cuerpo calloso, cuando falta el cuerpo calloso, no hay cuerpo calloso, entonces vamos a tener como la cabeza de alce. Los meningiomas se les ha dado la forma, por ejemplo, de una rueda de carreta, son meningiomas, y bueno, semejan una rueda de carreta. Los neurinomas o schwannomas del nervio del octavo par craneal, como la terminación en punta de lado, y aquí también se ve otro, esos son los tumorcitos, y son imágenes así, igual que el adenoma de hipófisis, el adenoma que crece hacia arriba y hacia abajo. De todo esto vamos a platicar en tumores cerebrales, la nieve, o la enfermedad de Andy Walker, que es ahí la presencia de un quiste aracnoideo muy grande en la fosa posterior. Problemas degenerativos que dan, por ejemplo, un tipo de tumor que da la especie de una imagen como de espuma de jabón. La enfermedad de Valot, que también es un problema degenerativo, y la imagen como en aros de cebolla, o, por ejemplo, una enfermedad que también características genéticas, que es la de Stewart-Weber-Dimitri, que es una malformación arteriovenosa en diferentes partes y que semeja a una rueda de carreta. O la toxoplasmosis, de la cual estaremos hablando ya en estos días, en la imagen en ojo de buey. Bueno, al final de cuentas, la clínica es fundamental para el diagnóstico y los métodos paraclínicos son el apoyo. Siempre tenemos que buscar la parte clínica inicialmente. ¿Alguna pregunta, muchachos, de lo que vimos hoy? No, doctor. Ninguna, doctor. Ok, chavos, mañana no voy a poder darles clase mañana, pero nos vamos a ver el jueves y viernes, ¿sale? Sí, doctor, sí, gracias. Vamos a empezar con neuroinfecciones. Sí, doctor. Jueves neuroinfecciones, así que mañana descansen. Gracias, doctor. Sí, doc. Vale. Nos vemos el jueves. Buen día, doctor. Gracias, doctor. Buen día.